Buen día con todos, ¿cómo les van escuchando? Buenos días, sí se Buenos escucha. días, Ceci. Bueno, no sé, ¿cómo les aparece el Zoom a ustedes en el aula virtual? ¿Les aparece con el nombre de agosto? Está medio extraño el aula virtual. Parecía como el jueves, o sea, como que si tuviéramos el jueves clases. Bueno, no sé qué pasa porque a mí me parece, se me cambia el nombre y parece que está con algún problema. Entonces por eso estoy esperando que entren algunos más. Y ya estamos 16, ya estamos la mayoría. Así que vamos a empezar con la lista. Está Estefanía Aguirre. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Len Albuja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alan Andrango. Omar Arrobo. David Baez. Natalie Fernanda Bracho. Alexandra Calderón. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Leonardo Cañarte. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Alexis Carranco. Luis Ángel Carrillo. Presente, Inge, buen día. Buen día. Romel Casanova. Andrea de la Cruz. Francisco Escobar. Jonathan Flores. Pablo González. Presente, Inge, buenos días. Joseph Grijalva. Presente, Inge. Buenos días. Buen día. Inti Guayas. Presente, Inge, buen día. Buen día. Javier Imbaquingo. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Carlos Medina. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Amelia Montero. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Freddy Oñate. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Brian Orbe. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Camilo Orellana. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Israel Ramos. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Brian Rea. Presente, Inge, buen día. Buen día. Vanessa Samaniego. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sebastián Vega. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Y Fabián Viera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Inge, disculpe, tal vez no sé si es que me escuchó a mí, Esteban Flores. Esteban Flores, no, no se te escuchó. Ah, Inge, disculpe, tal vez a mí, yo entré un poquito más tarde. ¿Por qué enviaron el link más tarde? Carranco, por favor. Sí. A ver de una vez los que me faltaron. Está Alan Andrango. Presente, Inge, buenos días. Ya, Omar Arrobo. David Baez. Fernanda Bracho. Alexis Carranco. Presente, Inge, buenos días. Ya, buen día. Romel Casanova. Alexandra de la Cruz. Andrea de la Cruz, perdón. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Y Francisco Escobar. Presente, Inge, buen día. Listo, ahí estamos. La mayoría estamos aquí. Yo sé, perdón, no sé si, como les estaba diciendo, no sé qué pasó con el Zoom. Disculpe, Ángel, yo no me nombro a mí, creo que no estoy en la lista. ¿Quién me dice? Lenin. Sí, Salazar. No, no estás en lista.
Sí. ¿Tienes idea de qué pudo pasar? No sé, en el EVA sí estoy, sí me sale la asignatura, pero ya voy a preguntar. Averigua, sí, porque está hecho un desastre el EVA estos días, así que no sé. Les decía, a mí no se me están cambiando algunas cosas del EVA. Ya les voy actualizando como 3, 4 veces y no se cambian, entonces, y por eso sí está hecho un lío también. Entonces vamos a ver qué pasa ya para, ojalá esta semana se regularice y ahí les cambio todo. Bueno, estamos la mayoría, estamos 26. El total de personas en el curso, según la lista, es 28. Y si Lenin se suma, seríamos 29, que está es bastante, pero creo que estamos justos. A la mayoría, por lo que veo, ya les conozco. Eh, entonces, vamos a ver un poquito de cosas del curso. Empezando por una, una breve revisión de que en este curso nosotros vamos a contar con 4 unidades, en donde la primera unidad es una unidad bastante rápida, bastante sencilla, en donde vemos ciertos aspectos generales de sanitaria. Hablamos algo de conceptos, una base para el resto de unidades, y de ahí vamos a la unidad 2, en donde la unidad 2 se enfoca en agua potable, en los sistemas de agua potable. Esta es la unidad más larga de toda la materia. Esta unidad nos va a tomar más o menos medio semestre o un poquito más. Después tenemos la unidad 3, que es diseño de sistemas de alcantarillado, que es un poquito más corta que la 2, pero igual es bastante amplia. Terminamos con la unidad 4, que es operación y mantenimiento, que normalmente termina siendo 1 semana y media de clases, tal vez 2, dependiendo de cómo vayamos, ¿no? Tenemos algunos feriados, tenemos algunas clases que se pierden con ustedes, entonces nos toca ir evaluando. Y ya nos conocemos la mayoría, creo que el 80-90%. Entonces, eh, la mayoría de ustedes fueron alumnos míos en hidráulica aplicada o en ingeniería hidráulica, que sería la nueva materia, hace un año, entonces de ahí nos conocemos. Ya saben que el respeto es importante. El inicio de la clase estoy esperándole normalmente hasta 10 minutos para tomar lista, a menos de que haya alguna situación fuera de lo normal. En la segunda hora, al final de la segunda hora podemos volver a tomar lista, entonces no hay problema. La copia, el trabajo y exámenes con esta modalidad virtual se ha vuelto un poco difícil de controlar, pero tengan en cuenta que en muchos casos es fácil darse cuenta que se genera la copia y por eso muchos han tenido eh, 0 en trabajos o en exámenes, ¿no? Entonces yo un poco para mitigar esto, lo que estoy haciendo es tomar trabajos en grupo en donde ustedes em, tengan que generar trabajos en grupos de 4, 5, 6 personas. Como somos 28, yo creo que grupos de 4 sería bastante aceptable. Y los exámenes estaba tomando en parejas porque veo que la tentación de copiar es bastante grande cuando están dando solos. Entonces creo que me ha resultado bastante bien tomar exámenes en parejas. Entonces tengo un poquito la libertad de eso porque yo estoy con las 2 materias de Sanitaria 3. Así que creo que nos vamos a ir por ese lado. Y de ahí no se olviden, ahorita ya están en octavo. Estamos casi graduándonos. Es importantísimo que ustedes citen y referencien bien todos los trabajos, por favor. Esto es vital porque, como les digo, ya son casi ingenieros civiles y es uno de los principales problemas que uno ve cuando están ya haciendo la tesis, por ejemplo. Tengo tesis en donde algunos alumnos siguen con fallas que no deberían tener. Y entonces es vital que ustedes aprendan a referenciar. Inclusive a veces les mando un trabajo final en donde se tiene que hacer un pequeño ensayo académico. Entonces la idea es que ustedes se vayan acostumbrando por el hecho de que cuando ustedes, y espero que lo hagan, se pongan a estudiar una maestría,
En muchos lugares es totalmente vital que sepan hacer ensayos académicos, que sepan citar, referenciar. Y, por ejemplo, si ustedes fallan en una referencia, puede llegar a un punto en donde se le considere plagio y el plagio en muchas universidades es expulsión de la universidad. Entonces, todas esas situaciones tienen que tenerlo en cuenta. Parecería que es algo simple, pero yo he conocido un par de personas que han tenido problemas bastante graves por este tipo de situaciones. Entonces, de ahí el hacer hincapié. Las notas, en cómo se han mantenido, van a ser de un examen teórico y un examen práctico. Los dos los vamos a tomar el mismo día por facilidad. Realmente el tener 4 exámenes en el semestre se ha vuelto un poco problemático porque se pierde demasiado tiempo tomando exámenes. Entonces, el examen teórico tendrá un valor de 4,5 puntos y el examen práctico 6 puntos. Trabajos, talleres o deberes van a tener los restantes 2 puntos y así se van a tener inclusive en el examen final. Entonces, yo sé que a algunos no les gusta porque prácticamente se juegan la nota en los exámenes, pero realmente las políticas que han ido cambiando han terminado en esta decisión, ¿no? Entonces, hay muchas materias ya no nos dicen que no necesitaríamos ni siquiera tomar trabajos, pero vale la pena mantener algo así. Para los trabajos, a menos de que sea un trabajo especial, el requerimiento es que sean de por lo menos 10 páginas de contenido. Hay que entregarle a los otros grupos el trabajo de tal manera que todos tengamos la información. Yo les pido siempre incluir por lo menos un video o un gráfico explicativo en donde se detalle el funcionamiento del sistema, o se detalle el manejo del sistema que estén analizando. Todo bien referencia digitado, como les acabo de decir. Y esta parte es importante. Esto les pido porque yo sé que ya parece cuento chino, pero tenemos como 3 años en el que nos dicen ya mismo nos toca la acreditación de la facultad. Entonces, cuando se acredite la facultad, una de las situaciones más problemáticas es que los estudiantes no están revisando las bibliotecas de la universidad. Entonces, es una buena oportunidad para que ustedes se metan a las bibliotecas virtuales y empiecen a usar la bibliografía. ¿Por qué? Porque cuando ustedes revisan una bibliografía de la materia, eso queda guardado en la biblioteca virtual. Lo mismo, cuando van a la biblioteca y sacan un libro, eso queda guardado en la base de datos. Y eso es uno de los aportes a la acreditación. Y es uno de los aportes en que más estamos fallando. Entonces vale la pena que ustedes apoyen a su facultad y traten de siempre estar utilizando las herramientas que la universidad nos da. De ahí se suele hacer una discusión acerca de los trabajos. Y como les digo, son trabajos grupales en donde ahí nosotros vamos a generar una discusión y a tener una nota que será parte de la nota de trabajos. Y si no se cumple una de estas condiciones, las referencias, los videos y la bibliografía, la penalidad es del 50%, para que lo tengan claro. Entonces, como les dije, vamos a hacer grupos de trabajo de 4 personas. Y yo quisiera que lo armemos hoy día, entonces tomémonos ahorita unos minutos a que hagan los grupos y que me avisen, me manden por un correo o por un mensaje, por favor.
¿Listos? ¿Tienen las listas ya? ¿Quién va a ser de representante de ustedes? ¿Qué me dice? ¿Qué pasó? ¿Qué me dicen? ¿Están listos los grupos? ¿Quién sería el representante? Cuéntame, Alan Andrango, ¿quién suele ser el representante? Inge, el representante de los grupos o del curso. Del curso, para tener contacto con alguien directo. Ahorita no tenemos para esta materia aún. Y en general, ¿quién suele ser? En general, sabe ser Esteban Flores, pero Si quiere, yo le puedo no ayudar. sé si quiere. Esteban, a ver, tú Esteban, entonces, ya que te delegó al... Listo, tú que seas el encargado. Yo Ok, bueno. siempre... ¿Tienes Inge, mis datos? Aquí están mis datos por si acaso para contactar. Anótate y mándame un mensajito con los grupos, por favor. ¿Me decía alguien algo? sí, Inge, en total nos somos en el curso. A ver si puede haber un grupo de 5. Lo que aparece son 28 y debería haber uno de 5 si es que Lenin Salazar se nos une, ¿no? Entonces sí podríamos mandar un grupo de 5 nosotros, porque justo somos 5. Y podrían, pero claro, teniendo en cuenta eso, ¿no? Que Lenin sí se cambia acá. Ya, Inge. Inge, entonces le mando a los grupos en un mensaje por WhatsApp. Sí, no hay problema. Ya veremos. ¿Ya los tienen todos listos? Alguien me ha mandado por mensaje. Por favor, mándenle a Esteban. Para que Esteban me mande todos los grupos de una, si no me hago un enredo ahí. Listo, entonces ya estamos todos con los grupos. ¿Ya te mandaron, Esteban? No todavía, ya les voy a mandar un link de Bueno, WhatsApp para que... ya, tú te encargas de eso entonces. Bueno, por otro lado, con las tutorías que ya deben saberlo, deben tenerlo medio claro. Medio porque siempre cambian, pero en esencia se supone que las tutorías no son obligatorias, pero deberían ser obligatorias para los que tienen menos del 60%. Ahora, el anterior semestre nos dijeron para los que tienen menos del 70%, pero en esta materia
Normalmente el promedio está alrededor del 68%, entonces significaría que la gran mayoría estarían bajo el 70%. Entonces, casi que nos dicen que no es obligatoria, pero sí. Hay que ver cómo se desarrolla eso. Nos están pidiendo que tengamos por lo menos una tutoría por cada nota, o sea que tendríamos que tener por lo menos 4 tutorías al semestre. Así que lo que yo he estado haciendo es que nosotros vayamos generando las tutorías tal vez una media hora después de alguna clase o antes de alguna clase, de tal manera que nosotros podamos resolver las dudas y cumplir con este requerimiento. Entonces, espero que ustedes se motiven con lo de las tutorías hasta cierto punto, si es una herramienta bastante útil, siempre y cuando ustedes se empoderen y busquen que sea una forma de mejorar. En muchos casos se ha vuelto simplemente un requisito por cumplir y ahí ya pierde la esencia. Entonces, les recomiendo que se motiven. Muchos los que hacen, lo que hacen para las tutorías es escribirme, mandan un mensaje o un correo. Como les decía, pueden escribirme por WhatsApp, a veces me llaman, no hay problema. Otros me mandan correos, no hay lío. Lo que sí he visto que es un poco problemático es los mensajes del EVA, porque a veces no llegan las notificaciones y se vuelve un poco lento. Entonces, por eso les diría mejor si es que es correo o WhatsApp. Y de ahí, lo que hacemos es cuadrar un horario y generamos una reunión de Zoom para resolver las dudas. Los exámenes con ustedes, tengo la libertad, como les decía, pero el horario con el otro paralelo es los días jueves y viernes. Entonces, en esencia, deberíamos tratar de que los exámenes sean los días viernes. Entonces, yo estaba revisando como fecha tentativa que yo esperaría confirmarles hasta este viernes. Sería el viernes 3 de septiembre el primer examen. Eso porque si les tomo el viernes, que sería 10, se vuelve un poquito difícil lo que es la calificación de los exámenes. Entonces, yo creo que nos iríamos por el viernes 3 de septiembre. El segundo examen es el que me preocupa porque el viernes 8 es feriado, me parece. Entonces no podría ser el examen el viernes, entonces tendría que ver si le paso al martes 12 o le cambiamos al viernes 15, que sería. Voy a confirmarles igual. El tercer examen va a ser el viernes 5 de noviembre. Este también casi que seguro. Y el examen final yo trataría de tomarles el viernes 3 de diciembre. Queda como tentativo también porque a veces nos preguntan qué fecha tomar el examen, a veces nos imponen un poquito. Entonces, yo preferiría, porque si tomamos el viernes 10 de diciembre ya es muy corto el tiempo para calificar. Entonces, ahí es donde un poco me toca estar cuadrando. Entonces, esas serían las fechas tentativas casi que seguras para los exámenes, para que todos lo tengamos claro y podamos trabajar con base en esto. Les incluyo aquí el programa microcurricular. Me parece que no es necesario revisarlo porque realmente es información básica de la materia. Aquí tienen la bibliografía, esto sí es importante, tanto la básica como complementaria y digital. Yo en el aula virtual igual les he puesto una sección de bibliografía en donde ustedes pueden, al menos a los libros que hay fácil acceso en el aula virtual, tienen inclusive el link. Y de esta manera para que se motiven y, como les digo, apoyen a su facultad utilizando las herramientas que les da la universidad. Entonces hay varios libros. Y yo les diría el de Saldarriaga está en la biblioteca virtual con la última versión que es de 2016. Es bastante útil. El de Colcho Romero no hay en forma virtual, pero ahora ya está abierta la biblioteca y pueden usarlo. Y de ahí aquí tienen varios libros adicionales, de los cuales yo les diría que el de Pérez Carmona probablemente es el que más les podría servir. Nuevamente aquí están mis datos para cualquier duda, contacto que quieran hacer. Y estaríamos conversando.
Entonces ahora un poquito quisiera saber cómo ha sido su experiencia con lo que es el manejo de las clases de forma virtual. Y bueno, esta sería para ustedes la última materia de la sanitaria y la penúltima de lo que es hidráulica y sanitaria, porque todavía les falta centrales hidroeléctricas, que yo siempre he dicho que es una materia bastante importante porque nos sirve un poco para conjugar todos los conceptos que se ven desde hidrología, fluidos, hidráulica general, ingeniería hidráulica, hidráulica aplicada, las tres sanitarias, y, y es una materia bastante interesante. Entonces, un poquito quisiera que me cuenten cómo les ha ido con el tema virtual. Y bueno, espero que este sea el último semestre, que realmente no sabemos si vamos a continuar en esta modalidad o en la otra. ¿Qué les han dicho acerca de la modalidad? Cuéntenme un poco. ¿Qué me dices tú, Francisco Escobar? Creo que la modalidad virtual nos complica a la mayoría de estudiantes, ya que tenemos a veces inconvenientes por la señal del internet y todo eso. Y aparte tenemos muchas distracciones, entonces lo cual el estudio y el aprendizaje se nos complica un poco. ¿Y qué complicaciones se te han generado a ti, aparte del internet? Aparte del internet, a veces no se comprende mucho la enseñanza, no el ingeniero o el profesor no utiliza a veces las plataformas de la manera adecuada y se complica el aprendizaje. ¿Y qué tipo de fallas se dan en cuanto a las plataformas? Explícame un No, o poquito sea, eso. que el ingeniero a veces no utiliza bien las plataformas. O sea, no se ayuda con las plataformas que tiene a la mano y eso a veces se complica. ¿Ya? ¿Y cómo qué cosas? Porque no se me ocurre a qué te refieres. O sea, hay ingenieros que usan a veces la pizarra y a veces el internet del ingeniero no está bueno y Mm, no se ve absolutamente nada. Entonces, a eso es lo que me refiero. bueno, claro, sí, sí, perfecto. Ese tipo de cosas sí quiero tenerlas en cuenta para ver cuáles son sus percepciones, ¿no? ¿Qué me dices tú, Glenn Albuja? Es eso igualmente en cuanto al uso de las plataformas por parte a veces de nosotros o de los profesores. Ujú. Bueno, yo prefería la manera presencial porque era, se entregaba los trabajos de forma directa, entonces no había una manera de, por decir, de engañar o de decir, no entregué el trabajo. De igual Ya, manera, creo que el ambiente es como más llevadero en la universidad, entonces uno se motiva más. Creo que igual los ingenieros se motivan más. Entonces, creo que ya todos, uno bastante estamos cansados de la manera virtual, además de que bastantes otros lugares ya están abiertos, entonces yo opino que ya se debería abrir la universidad. perfecto. ¿Y qué les han dicho en cuanto a las clases presenciales a ustedes? ¿Qué me dices, Pablo González? Bueno, por el momento yo tengo entendido que van a ser las clases virtuales y quizá en algún momento nos llamen a presencial, pero de ahí no tengo claro qué vaya a pasar. Que según lo que nos han dicho nosotros, hay un plan en donde, al menos con los profesores a tiempo completo, que ahora están en teoría ya yendo a la universidad, quieren darles la opción de que los estudiantes que quieran puedan ir a las clases presenciales, ¿no? Es un comentario más nada fijo ni nada aclarado por las autoridades, pero ustedes ya estarían en la disposición de ir a las clases presenciales si este fuera el caso, entonces, Sí, Sí, bastante interesante. Entonces, si ustedes ya quisieran, me parece que es una opción que lo más pronto se va a dar, entonces realmente veamos qué sucede, porque ya hay esa disposición, según vi, ya
tienen compradas varias cámaras en la facultad. No sé cómo se dé, porque en teoría sería una clase híbrida, ¿no? Algunos presencial y otros de manera virtual. Una de las quejas que más se ha generado es que el internet de la universidad no es el mejor como para hacer clases en línea de todos los profesores. Entonces, habría que ver qué pasa, pero bueno, todavía lo más probable es que la mayoría de este semestre, por lo menos, si nos toque mantenernos en esta modalidad. Ojalá ya el siguiente se pueda volver a la presencialidad. Ustedes ya estarían en noveno, entonces creo que sí sería bastante importante para ustedes. ¿De ahí alguien tiene algún comentario adicional acerca de toda esta temática? ¿Qué me dicen? Bueno, entonces, mm, no se olviden siempre, es importante que revisen el contenido del aula virtual. En cuanto al seguimiento del sílabus, prácticamente se ha vuelto un tema 100% variable. Ustedes deben haberlo visto, ¿no? Hace un par de años el seguimiento del sílabus era manual, después se les ocurrió un sistema virtual que no funcionó, se volvió a hacer el seguimiento manual, después otra vez virtual, no volvió a funcionar, se volvió a abrir otra plataforma, el anterior semestre no hubo seguimiento del sílabus, este semestre nos han mandado una página, un link para una página web, en donde, según lo que yo entendería, porque no nos han dado mayor explicación, en la semana 5, en la semana 10 y en la semana 15 tendremos que hacer el seguimiento del sílabus. Y lo mismo, ahí les quiero solicitar su colaboración porque ha habido muchos problemas en cuanto a que muchos estudiantes no están haciendo los seguimientos del sílabus. Entonces, por poco nos piden que les obliguemos, pero no creo que va por ese lado, sino que entendamos todos que es parte igual de lo que es todos los requisitos de acreditación y por eso, aunque sea un poco tedioso, hay que hacerlo. Entonces yo les avisaré cuando sea el caso. El link ya está en el aula virtual, pero nos pidieron que lo tengamos oculto hasta que nos indiquen que debemos hacer el seguimiento. Entonces, habiendo dicho todo eso, ¿hay algún comentario que tenga alguien? Ahorita ya me mandaron los grupos, entonces creo que no habría problema ahí. Están grupos de 4 y no veo el grupo de 5. Dije yo, aún estoy sin grupo. ¿Quién me dijo? Sí, Pablito. Y entonces trata de unirte a un grupo. Sí, ya Tengo, estoy creyendo. sí, entonces para que me manden el mensaje actualizado, porque tengo, Sí puede ser de 5, o sea, yo unirme a un grupo de 5, porque me dicen que ya estaban la mayoría de 4. Inge, sí, pero me falta un grupo por lo que veo, porque están 6 grupos de 4 y son ah, 28. Ujú. Inge, disculpe, ya sé por qué no estoy en este curso. Lo que pasa es que ayer pues mantenía otro horario, pero hoy en la mañana ya me han actualizado. Entonces yo recibo clases con usted, pero los días jueves. Y ¿Cómo? como hubo esa confusión del link, entonces Pero como no los estoy en este. jueves, O sea, aquí me sale que recibo los días jueves de 9 a 11. pero con este mismo curso. Me imagino que sí. O sea, No, está un porque poco raro. no, yo creo que Pues estás en debe el ser. otro curso, entonces, a ver, déjame 2 segundos. Eso debe de ser porque. Ah, sí, sí, porque me salen dos sanitarios. O sea, la Sí, suya y la del otro curso. pero déjame reviso el banner del otro curso ahorita. Porque ayer estaba pues normal, pero ahora ya, como me aceptaron la solicitud, pues está todo de Sí, porque cabeza. el otro paralelo es el que tiene jueves. Déjame ver. Sí, Lenin Salazar, estás en el otro curso. Ajá. Pero igual me sale su curso en el EVA, entonces.
Pero en la la lista solo me computación aparece lógica. también el otro. Entonces me imagino que te vas a quedar en el otro. Claro, Porque claro. las clases en el otro son jueves de 9 a 11 y viernes de 9 a 11. Sí, así que no estoy aquí. Ya, chévere. Entonces sí, estaríamos con los 28. Entonces serían 7 grupos de 4. Me faltaría un grupo que me envíen información. Ahí sí serían de 4 todos los grupos. Ya le envié entonces los grupos corregidos. Ya, bueno, ahí sí estaríamos todos claros, ¿no es cierto? Cosa de no equivocarnos, y como les decía, sí, porque es tanta gente y por evitar la tentación de la copia, yo creo que los exámenes sí los haríamos en pareja, si somos 28, creo que no habría un problema. En el otro curso son 32, que también sería par, entonces podría estar justo ahí. Entonces, ¿estamos todos claros? Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito con la parte de la materia. Realmente esta materia de Sanitaria 3 la voy dando ya por tercer semestre y existe este componente del marco legal y regulatorio en donde he visto que es preferible no ahondar tanto, sino simplemente hacer una explicación rápida, porque es mucha información, es de información eh, bastante enfocada al ámbito legal, entonces yo sé que a rato se vuelve un poco tedioso. Entonces vamos a irla revisando un poco por encima, un poco las cosas principales. Y vamos a empezar diciendo que nosotros en el Ecuador tenemos varias normativas que se enfocan a lo que es la regularización del aprovechamiento del agua. La idea es que estas normativas se complementen para que abarquen todos los espacios. Entonces ustedes van a tener la Constitución de la República. ¿Que alguien se acuerda cuál fue el primer factor o el más importante factor de la Constitución que se hizo en el 2008 que la hizo un poco famosa a nivel mundial? Era la ley de agua. Había no la ley de agua, sino el enfoque al derecho del agua y la naturaleza. ¿Sí? O sea, se volvió un derecho y también la naturaleza cogió derechos. Y eso se volvió un poco famoso a nivel internacional porque podríamos decir que fuimos un poco pioneros en este caso, aunque realmente fue un poco de boca para afuera, porque tenemos muchísimas falencias dentro del entorno nacional, que ya las vamos a ir viendo. La ley del agua, que menciona su compañero explícitamente, es la ley de recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Esta ley nació como una, podríamos decir, ramificación de lo que ya se empezó a hacer en la Constitución, y podríamos decir que es la principal ley que rige los recursos hídricos. Esta se la generó en el 2014. Ahí tenemos un reglamento para el cumplimiento de la ley orgánica, que se hizo en el 2015. Tenemos la ley de gestión ambiental, que tiene un enfoque un poco de cuidado ambiental, que se la hizo mucho antes, en el 2004. Y de ahí tenemos la normativa y viabilidad técnica que se maneja en el INE, y que en esencia también es la que dio parte o salida a lo que es el Código Ecuatoriano de la Construcción, el cual todavía se mantiene para lo que rige en la situación de hidráulica y sanitaria, con la normativa para diseño de sistemas de agua potable y alcantarillado para poblaciones mayores a 5.000 habitantes, que era una parte de la norma INE, y después se la pasó al Código Ecuatoriano de la Construcción o la norma ecuatoriana de la construcción, y que yo diría es una de las principales normativas que tenemos nosotros que considerar para el diseño de sistemas, tanto de agua potable como alcantarillado. Entonces, esta normativa
es bastante importante, pero rige prácticamente sin cambios. Los cambios han sido muy poquitos desde 1993. Es una ley que ya va a tener 30 años. Entonces, por un lado, hay bastantes quejas de que necesita una actualización. Ahora, ¿qué sucede también? Que si hacemos una actualización, habría que tener en cuenta cuáles van a ser nuestras bases para el análisis. En muchos casos, se quiere coger normativas extranjeras y simplemente aplicarlas al país y a veces se puede volver inviable. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, y cuando tomamos normativa europea o normativa norteamericana, nosotros tenemos datos de que ellos, por ejemplo, prohíben el uso del cloro para desinfección. En nuestro medio, el cloro es, por no decir el único método de desinfección utilizado, pero es el más utilizado de largo. Entonces, claro, ¿qué sucede? En otros países se prohíbe el cloro, ¿por qué? Porque hay posibilidad de que bajo ciertas condiciones se convierta en cloroformo, que puede ser un gas peligroso para la población. Pero obviamente estos sistemas en Europa y en Estados Unidos tienen un control mucho más amplio. Inclusive el agua en la fuente es controlada de manera muy amplia, mientras que aquí nosotros realmente tenemos sistemas de conducción caducos, tenemos muchos sistemas que han sobrepasado su vida útil y tenemos fugas en bastantes lugares y eso, la fuga es uno de los puntos en donde más contaminación del agua se puede dar. Entonces de ahí que nosotros queramos seguir usando el cloro, porque el cloro tiene un efecto remanente fuerte. O sea, nosotros le echamos la cloración al agua y ese efecto remanente se va a mantener durante un largo periodo de tiempo. Mientras que los otros métodos de desinfección, que es el ozono, que no es tampoco muy recomendable, y los rayos ultravioleta, que son eh, los principales métodos de desinfección a nivel mundial, vemos que tiene un efecto no remanente, o sea, solo tienen el efecto en el sitio de la planta. Entonces tenemos que tener un cuidado muy bueno de la calidad del agua durante todo el proceso hasta que llegue al usuario para poder usar esas metodologías. Entonces ahí vienen nuestras limitaciones ya como país. Lo mismo, por ejemplo, eh, nosotros vamos a ver que en la norma prácticamente se da a entender que es obligación tener un tratamiento de aguas, pero el tratamiento de aguas en el Ecuador está en el orden del más o menos entre el 8 y el 10% del total. Entonces, si nos ponemos a analizar, claro, la ley dice que tenemos que tratar las aguas obligatoriamente, pero solo se trata del 8 al 10%. Entonces ahí entran un montón de situaciones a tener en cuenta para poder nosotros generar un cambio en lo que es el Código Ecuatoriano de la Construcción enfocado a lo que es hidráulica y sanitaria. Esas cositas hay que tenerlas claras. Realmente ya vimos con la Constitución y con la Ley de Recursos Hídricos que no solo se necesita la ley, sino la ley tiene que ir acompañada de un plan estratégico a largo plazo en donde nosotros empecemos a generar cambios. Y como les digo, está clarísimo que tenemos mucho trabajo por delante. Estas son las normativas principales, en donde, como les decía, la Constitución del 2008 se enfocó en que tenemos el agua como un derecho y aparte también le dio derechos a la naturaleza. Y la Constitución nos enfocamos en la Ley de Recursos Hídricos, en donde podemos decir que lo principal fue que no se va a privatizar el agua, no hay la privatización de recursos. Después tenemos también unas definiciones del ente regulador, que era la Agencia de Regulación y Control del Agua. Aquí hay un montón de cosas por ver. Esta Agencia de Regulación y Control del Agua, llamada ARCA, es parte de Senagua. ¿Han escuchado ustedes qué pasó con Senagua? ¿Qué me dice? ¿Alguien tiene idea de lo que pasó con Senagua?
¿Han escuchado? ¿Qué me dices, Joseph Grijal? No, Inge, la verdad no he escuchado. Pero nunca he escuchado nada de Senagua. ¿Sabes qué hacía Senagua? No es la Secretaría del Agua. Era la Secretaría del Agua. Y en esencia, En el tiempo de Senagua, Rafael Correa. exacto, tenía todas las competencias acerca de los recursos hídricos. Entonces, Senagua era la encargada inclusive de definir qué cantidad de agua nosotros podríamos utilizar para un proyecto en específico. Parecería que tenía un objetivo claro y un objetivo que yo diría se estaba cumpliendo bien. Entonces, inclusive ponía límites al consumo de agua. Por ejemplo, para el río Napo, que tiene un caudal promedio de 1.800 metros cúbicos por segundo, le ponían un límite de uso del agua de más o menos 600 metros cúbicos por segundo. Entonces, claro, de esa forma se protegía el recurso y evitábamos que haya una sobreexplotación del recurso hídrico. Entonces, Senagua, en esencia, se encargaba de todos los recursos hídricos. Y Arca era el ente regulador. O sea, era una agencia que lo que hacía era regular que se cumpla todo lo que se disponía. Ahora, ¿qué pasó? Hubo en el gobierno de Lenín Moreno una disposición para que desaparezca Senagua. Yo creo que se hizo un poco al apuro, entonces Senagua no debería ya existir. Hay que ver qué hace Guillermo Lazo respecto a esto, pero Senagua debió haber desaparecido y todo lo que hacía Senagua y el Arca, que era un ente dentro de Senagua, pasa a cuidado o a manejo del Ministerio del Ambiente. Entonces, claro, ¿cuál era la crítica? Que el Ministerio del Ambiente no iba a considerar el manejo del recurso hídrico como algo demasiado importante, sino simplemente pasaría a ser una de las obligaciones de control del Ministerio del Ambiente. Mientras que para Senagua el objetivo único era manejar los recursos hídricos. Entonces ahí se generó esta limitante. ¿Qué sucedió? Me parece que fue en el año 2019. Sí, 2019 se generó el cambio de Senagua. Tenían, me parece que les dieron 3 meses para que se genere el cambio. Ya estamos 2021 con otro gobierno y realmente hasta ahora no se hace el cambio. Entonces un poco tenemos una entidad que debió haber desaparecido, pero que sigue apareciendo ahí. Entonces, yo les diría, desde mi punto de vista, Senagua sigue siendo la encargada, pero hay que ver qué sucede. Entonces, no ha habido realmente, de lo que yo sé, una clara revisión de este decreto que le hizo Lenín Moreno, pero por ejemplo la página web de Senagua ya la desaparecieron. Entonces es un poco ahí una situación que está en el aire y que hay que tener en cuenta porque si ustedes hacen un proyecto hidráulico o sanitario de gran escala, podrían requerir una aprobación que hasta lo último estaba dándola todavía Senagua, pero nosotros no tenemos todavía una clarificación. De ahí, la ley de gestión ambiental apoya a la ley de recursos hídricos en lo que es cuidado ambiental. Entonces, hay en algunos casos un poquito de enfoques diferentes entre las dos leyes. Eso ya lo vamos a ver. Y finalmente nosotros tenemos la normativa de viabilidad técnica, que es la que nace de las normas INEN, como les decía, y ahora se queda con el Código Ecuatoriano de la Construcción, en donde tenemos los aspectos técnicos y constructivos. Entonces, un poquito por ahí va el proceso que se maneja para lo que es el marco legal dentro del agua.
Entonces, dentro de la Constitución que les digo, es la ley principal en nuestro país, entonces siempre hay que tenerla en cuenta. Nos habla que el acceso al agua potable va a ser un derecho humano indispensable en la vida de la gente y que el agua es un patrimonio nacional y tiene que ser de uso público. Entonces aquí ya empieza el enfoque que no sea privado, no a la privatización. Entonces aquí tienen los artículos dentro de la ley. Entonces el derecho al agua es fundamental e irrenunciable. Sí, esta parte es importante. Nadie puede renunciar a su derecho al agua y es un recurso nacional, un patrimonio nacional, público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Este es el mayor aporte que se hizo en la Constitución y por lo que se volvió tan importante. Lo mismo, se prohíbe la privatización del agua y la gestión del agua se enfoca en que puede ser pública o comunitaria. O sea, el servicio público, la empresa pública de agua o el municipio está encargado de lo que es todo el saneamiento y el abastecimiento de agua y simplemente va a ser entregado cualquier servicio de agua por una persona jurídica estatal, o sea, una empresa del Estado o una entidad del Estado. Y por otro lado, se le incluye a las comunidades. ¿Sí? En ciertas comunidades, ellos tienen el manejo de todo el sistema de agua. Estas comunidades también son reguladas y tienen que cumplir los mismos requisitos que una empresa pública. Mientras que en la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, se enfatiza que la comercialización del agua no puede ser privatizada, no puede tener ningún fin de lucro. Entonces, nuevamente se recalca, solo las entidades gubernamentales o las comunidades pueden hacer manejo de los recursos hídricos. Y aquí se dice, ¿no? El agua debe ser limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. ¿Qué me dicen acerca de todas estas características que se le engloban al agua? ¿Qué crees tú, Estefanía Aguirre? Y casi todas o sea, se cumplen, no, no todas, en diferentes partes. ¿Cómo en qué? A ver, ¿por qué no se cumplen y a cuál te refieres? O sea, podría ser en las zonas rurales, tal vez no se cumple casi todas. Como por ejemplo, Mm, puede ser asequible, limpia. limpia, sí, realmente en cuanto a limpia, recién hace no mucho vimos que se tomó un muestreo en varias partes del país y realmente en todas las partes del país no hubo una que no tenga contaminantes en el agua potable. Inclusive muchas estaban contaminadas por coliformes fecales. ¿Qué opinan de eso? Agua contaminada por coliformes fecales, ¿qué se puede significar? Perjudicial para la salud de las personas que están utilizando esta agua. Exacto, puede generar un problema de salubridad total. Y realmente eso genera hasta temor porque la gente no quiere consumir. Ustedes, si se ponen a analizar, la mayoría de gente ahora no quiere consumir agua directamente del grifo. Inclusive en parroquias rurales de Quito hubo contaminación con coliformes fecales. Entonces, si nos podemos analizar que Quito, según lo que se dice, es la ciudad con mejor manejo y mejor control del agua potable, presenta estas fallas, ¿qué pasa en el resto de ciudades? Entonces ahí vemos el enfoque principal de la ley, que el agua sea limpia, realmente parecería que está un poco dudoso. Suficiente. ¿Qué creen acerca de que el agua sea suficiente?
cumple o no se cumple? Depende del sector igual. ¿Por qué? Porque tengo entendido que en zonas que no tiene, o sea, en zonas rurales que no tienen, o sea, en sí agua potable van los tanqueros, creo que se dice. Exacto, tenemos tanqueros en muchas zonas, todavía hay el uso de tanqueros. Entonces, ¿podríamos decir que es suficiente? Probablemente no. Inclusive ustedes han visto en Durán, en la costa, los problemas de agua han venido ya por varios años, ¿no? Se dice que ya está arreglado, pero de repente tienen cortes de 3, 4 días. Y si uno va a la normativa internacional, para que un sistema de distribución de agua potable sea considerado un sistema de calidad, no debería tener más de un día de para al año. Entonces se vuelve siempre un problema, ¿no? Entonces hay situaciones, claro, que afectan, por ejemplo, lo que pasó aquí hace un par de meses en Tumbaco, en donde se rompió la tubería y pasaron 3 días sin agua. Realmente son situaciones típicas aquí en Ecuador y que un poco ponen en duda que se esté cumpliendo todas las características que dispone la ley. Lo mismo la salubridad va de la mano con la limpieza. Si tenemos coliformes fecales se vuelve un problema, ¿no? Aceptable, bueno, podríamos decir que desde cierto punto de vista se cumple. De fácil acceso, realmente habría que compararlo con el uso de tanqueros, significa que no hay un fácil acceso. Y asequible, podríamos decir que por ahí sí, porque el costo del agua aquí en el Ecuador no es exagerado. Entonces, ya vemos que hay ciertas limitaciones porque hay muchas cosas que se dicen en la ley, pero que no se están cumpliendo. De ahí, esta ley también define los límites hídricos, que es algo importante. Nos indica hasta dónde llega el uso privado y hasta dónde llega el uso público. Nos habla de las infraestructuras que vamos a utilizar para el aprovechamiento y el saneamiento. O sea, simplemente es un enfoque que va complementado con el Código Ecuatoriano de la Construcción. Y lo mismo, ¿quién se encarga de la administración del agua potable? Como vimos, empresas públicas o municipios o comunidades. ¿Qué autorizaciones se puede dar? Esto es importante porque las autorizaciones para uso son importantes. Entonces aquí se nos dice qué usos podemos dar y qué plazos se le puede dar a las entes que van a utilizar. Bueno, me he pasado de las 8, tomémonos unos 7 minutos, 8 minutos para un poco dispersarnos y continuamos.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí, Inge. Ya, entonces vamos a avanzar un poco más con lo que es las leyes, que no sea tan pesado. Y aquí dentro de la ley de usos de recursos hídricos y aprovechamiento del agua, se prohíbe explícitamente la privatización del agua, no puede ser utilizada de forma comercial, no puede haber apropiación o posesión del agua. Esto hasta cierto punto es importante porque en muchos casos, por ejemplo, grandes haciendas a ratos se apoderaban de recursos hídricos, entonces esta ley sí sirvió para limitar esta apropiación, para que tengan acceso eh, dentro de lo que es las comunidades cercanas a lo que es las fuentes de agua. Entonces, no puede haber delegación al sector privado de la gestión del agua, no puede haber acuerdos comerciales que tengan fines de lucro, no se puede mercantilizar lo que es los servicios de agua, y no puede haber convenios o acuerdos de cooperación en donde se genere una menoscabación de lo que es la conservación o manejo sustentable del agua o se genere peligros para la biodiversidad y salud humana. Y por otro lado, no puede haber autorizaciones perpetuas o de plazo indefinido para el uso o aprovechamiento del agua. Entonces aquí en esta ley de recursos hídricos se generó una limitante para que, si por ejemplo yo tengo un proyecto en donde uso el agua, por ejemplo una central hidroeléctrica privada, no tengo un uso perpetuo, o sea, de por vida, sino tengo un uso con de, un periodo de cumplimiento que puede ser renovado. En cuanto a la gestión de los recursos hídricos, lo que dice es que tenemos una autoridad única del agua, en ese caso era Senagua, y esta autoridad se encarga de todo el manejo de los recursos hídricos, incluyendo lo que es los sistemas de cuencas hidrográficas y la coordinación con los distintos niveles de gobierno. Entonces aquí es donde entra el cambio que les decía. Si Senagua desaparece, todas estas competencias irían directamente al Ministerio del Ambiente. Entonces ahí eh, los contrarios de esta ley decían que puede haber un desuso de todo este tipo de reglamentos. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Ambiente tiene varios enfoques, o sea, ya no se enfocaría directamente solo al agua, y eso puede volverse un problema a largo plazo. Entonces aquí nos genera unas definiciones, por ejemplo, la cuenca hidrográfica, ustedes ya la deben tener clarísimo, ¿no es cierto? Que va a estar delimitada por las líneas divisorias, que son las líneas que se generan en las partes más altas para poder separar las distintas cuencas hidrográficas en función de hacia dónde se drena el agua. También la ley de recursos hídricos nos habla acerca de la infraestructura pública, teniendo en cuenta las obras de infraestructura que van a ser destinadas tanto a captar el agua, extraerla, almacenarla, regularla. Esto lo deben tener claro, ¿no es cierto? Los tanques son los encargados de regulación, generar las conducciones, control y aprovechamiento de aguas, y lo mismo el saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las aguas aprovechadas. Entonces, ya nos da una base en donde nosotros mencionamos a las obras que estarían encargadas de todos los procesos dentro de lo que es las obras hidráulicas y sanitarias. Estas obras pueden ser públicas, privadas o comunitarias. Aquí ya se nos da el chance de que nosotros tengamos obras de infraestructura de agua privada. Un ejemplo, el ejemplo más típico es el de una central hidroeléctrica, ¿no? Nosotros tenemos varias centrales hidroeléctricas, por ejemplo, la central Topo es una de estas. Ha habido ciertos problemas también. Hubo una central hidroeléctrica en la zona de Baños que, debido a las inundaciones que se generaron hace 2 o 3 años,
y colapsó. Era una central privada. Y una de la búsqueda de culpables, podríamos decir así, enfocó a que el diseñador era el culpable porque no utilizó un periodo de regulación demasiado alto, no se fue por un periodo bajo, pero en esencia mm, se llegó a ver que el dueño del proyecto es el que quiso disminuir el periodo de retorno para disminuir los costos del proyecto. Entonces son situaciones que se dan. Ejemplo, este de aquí se perdieron, me parece que alrededor de 20 millones de dólares en esa inversión. Entonces son situaciones que pueden volverse críticas. Ahora, entonces, se permite que haya este uso privado, ¿sí? Pero siempre regulado por la institución que debería ser Senagua. Ahora no se sabe, como les digo, si es Senagua o el Ministerio del Ambiente. También se habla de los servicios públicos, en donde nos dice que la provisión de agua potable va a comprender la captación, tratamiento del agua cruda, almacenamiento, transporte, conducción, impulsión de ser el caso de necesitar sistemas de bombeo, distribución en las redes, consumo, recaudación de costos, operación y mantenimiento. Entonces aquí ya tenemos un proceso completo, un proceso circular en donde tenemos nosotros todas las etapas, incluyendo lo que es la parte financiera y operacional. Entonces es importante tener esto claro porque en esencia la entidad que se va a encargar de todo este proceso de provisión de agua potable es la encargada de todo el proceso generalizado. Por eso nosotros buscamos que este proceso se lo haga mediante entidades gubernamentales. También nos habla en las actividades del saneamiento, donde tenemos el alcantarillado sanitario, que es el que solo maneja aguas negras, el alcantarillado pluvial, que se enfoca en lo que son aguas lluvias, y tenemos el sistema combinado, de donde es lo que se maneja ahorita en Quito, pero nosotros debemos tener muy claro que el sistema de alcantarillado combinado no es el más recomendable. Entonces, la implementación de estos sistemas puede irse variando, puede generarse un enfoque diferente. Ahora, ¿tienen ustedes claro por qué se habla aquí solo de alcantarillado sanitario y pluvial? ¿Por qué nosotros en Quito manejamos un alcantarillado combinado? ¿Qué idea tienen? ¿Pueden comentar? ¿Qué me dices, Leonardo Cañarte? Eh, ¿Por qué el alcantarillado de aquí se maneja de manera general? ¿Combinado? O sea, combinado, ¿no? Nosotros tenemos el alcantarillado sanitario, que es el que solo capta aguas grises y negras, o sea, agua del inodoro, del lavamanos, de la ducha, etcétera. Y el alcantarillado pluvial, que es el que maneja solo aguas lluvias. Tal Y la vez, otra es combinarlos, ¿sí? tal vez sería porque, bueno, aquí creo que no hay plantas de tratamiento de aguas negras. Entonces, el destino que tendría la captación de ambos sistemas de alcantarillado no es tratado, entonces, por eso se hace en uno solo. Sí, perfecto, va por ahí. Yo creería que esa es la idea que dio origen al alcantarillado combinado aquí en Quito, ¿no? Sí, nosotros no tratamos el agua, entonces si no tratamos el agua, unamos todo el flujo y mandamos el alcantarillado combinado. Pero ahora esa también se volvió la limitante más grande para el uso o la generación, más bien dicho, de plantas de tratamiento. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es la excusa? En cambio, no tenemos muchas plantas de tratamiento porque el alcantarillado es combinado y como es combinado, el caudal de agua es muy alto. Entonces se vuelve muy caro generar las plantas de tratamiento. Se vuelve una especie de círculo vicioso, ¿no? Claro, como no tenía plantas de tratamiento,
yo hago alcantarillado combinado, igual voy a terminar botando el agua al río Machanga. Pero después hubo la posibilidad, pero ya no hago plantas de tratamiento porque me queda muy caro porque no tengo el alcantarillado separado. Entonces me cuesta demasiado. Y ahí se generó el problema de la ciudad de Quito. Nosotros tenemos la planta de tratamiento de Quitumbe, que en teoría abastece a 200.000 habitantes. Yo creería que no los abastece. Y en esencia no tenemos más. Hay un plan para construir una planta de tratamiento, que es la de la Vindobona, en donde esta planta de tratamiento es una planta que nos va a costar 950 millones de dólares. Pero es una planta. Pues la idea es que esa planta solucione los problemas de Quito. Realmente yo lo veo muy difícil porque nosotros tenemos una cantidad de descargas impresionante en lo que son directamente las quebradas. Ustedes se van a cualquier quebrada en Quito, van a encontrar que hay descargas directas de todas las viviendas que están cerca. Inclusive el mismo municipio genera en zonas cerca de quebradas alcantarillado que tiene descarga directa a la quebrada. Entonces decir que con una planta de tratamiento se solucionan los problemas, yo creo que no es bastante lógico. Cuando fácilmente se hubieran podido hacer 5 o 6 plantas diferentes distribuidas a lo largo de la ciudad que nos ayuden a controlar también lo que es la contaminación de los ríos. Entonces se genera este tipo de problemas y esto se vuelve crítico porque no tenemos la capacidad de reaccionar ante los nuevos requerimientos de lo que es tratamiento. Hay ciudades en el mundo, donde, más bien dicho, en los países desarrollados realmente es prácticamente algo de todos los días que el tratamiento se dé a todas las aguas. Entonces se lo toma como algo prioritario. Nosotros, por otro lado, en nuestro medio, nosotros tenemos una cantidad de agua impresionante. El promedio de agua por habitante en el mundo es de más o menos 1.500 metros cúbicos por habitante por año, mientras que en el Ecuador tenemos alrededor de 9.000 metros cúbicos por habitante por año. Claro, tenemos mucha agua y por eso no le hemos dado importancia a lo que es el tratamiento del agua para evitar la contaminación de los recursos hídricos. Entonces ahí tenemos uno de los problemas más importantes. Y aquí en Ecuador realmente Loja es la ciudad que más plantas de tratamiento de agua ha hecho, tiene, me parece que 3 o 4, y es la que mejor maneja este sistema. Ahora hay municipios que están intentando hacer plantas pequeñas, por Santo Domingo se ha hecho, por el Puyo también se ha hecho, en la zona de Ambato también se ha hecho, pero son plantas pequeñas, pero realmente vale la pena porque son pasos iniciales que nos van a servir para nosotros seguir generando una mejora en lo que es el tratamiento del agua, que como les digo, en nuestro medio no pasa del 8 al 10%, y el promedio en Latinoamérica es del 15%. En Europa me parece que está alrededor del 90%, simplemente para comparar. Entonces, por ahí tenemos un montón de puntos en donde debemos trabajar como país, ¿no? De ahí también se definen las juntas administradoras de agua potable, que en esencia nos habla que puede haber administración de agua por parte de las comunidades, siempre y cuando sean sin fines de lucro. Y lo que van a hacer es generar un servicio público, o sea, distribuir esta agua potable a las mismas comunidades. Entonces, en esencia, esto sí está permitido dentro de nuestra ley. Y también nos dice que cuando el gobierno autónomo descentralizado municipal preste servicio a través de una empresa pública o a través de su propio manejo, no se podrá constituir una junta administradora. Entonces, en esencia, nos dice, el encargado del manejo de recursos hídricos es el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Cuando estos no tengan acción, sí se pueden generar las juntas administradoras que van a hacer manejos comunitarios sin fines de lucro. ¿Sí? Esta es una especificación que hace para evitar cualquier duda acerca de lo que es la privatización del uso de recursos hídricos. Y aquí también se habla del derecho humano, que es un derecho que toda la población lo va a tener
enfocado a poder obtener agua limpia, nuevamente, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. Ya vimos que esto no se cumple. Entonces estamos hablando de un derecho, pero un derecho que no se cumple. Entonces, ahí entra un poquito las disyuntivas, ¿no es cierto? Empezamos a entrar en zonas donde no se está cumpliendo lo que dice la ley. Entonces, es lo que les mencionaba. Tiene que haber siempre un enfoque de se genera la ley, pero no como un ámbito simplemente regulatorio, sino de la mano con un plan de acción que nos permita cumplir lo que dice la ley. Porque suena muy bonito que nosotros sí en el Ecuador todo el mundo va a tener agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, asequible y accesible. Pero de repente, agua limpia no se cumple, ya lo vimos, suficiente en algunos casos no, salubre tampoco se cumple, aceptable, accesible y accesible podríamos más o menos decir, pero realmente tenemos bastantes falencias. Y también nos dice, forma parte de este derecho el acceso a un saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, asegure la salud, que evite la contaminación y garantice las reservas de agua para consumo humano. En esencia nos dice, el agua tiene que ser tratada. Esto no se cumple. Entonces ya vemos que hay un montón de cosas que parecen muy bonitas en la ley, pero realmente no ha habido un enfoque para cumplirlas. Lo mismo, el derecho al agua es fundamental y renunciable. Eso sí nos dio un buen inicio dentro de lo que es asegurar que se busque por lo menos que la gente tenga un derecho a acceder al agua. Y yo diría que sí se ha generado un incremento en lo que es la cobertura de las redes de agua potable y alcantarillado. Y nadie puede ser privada, excluida, despojada de este derecho. Esto se enfocaba, como les digo, había propiedades muy grandes en donde los dueños de estas propiedades eran dueños de las fuentes de agua. Ahora se ha limitado esto e inclusive en muchos casos se les ha obligado a generar una servidumbre de paso para que el resto de la población pueda tener acceso a la fuente de agua y de esta manera cumplir con este requerimiento de la normativa. De ahí tenemos las autorizaciones para el uso de agua. Estas autorizaciones tienen que darse por la Autoridad Única del Agua, CENAGUA hasta ese momento, y ARCA, que era la Agencia de Regulación y Control. Y lo mismo que se garantice la soberanía alimentaria, enfocado a que exista una facilidad o factibilidad de que haya consumo de agua y agua destinada para el riego. Entonces, dentro de lo que es las autorizaciones del uso de agua, uno de los puntos principales es que nosotros tengamos la factibilidad de una soberanía alimentaria. Lo mismo, hay autorizaciones para el aprovechamiento productivo del agua. En esta pueden entrar empresas, en donde las empresas pueden tener actividades productivas relacionadas al agua. Esto tiene que ser nuevamente regulado por la Autoridad Única de Control. Y nos dice que puede haber ciertos tipos de autorizaciones en función de la duración, como por ejemplo, consumo humano. Todos los gas municipales necesitan una autorización de cuánta agua van a utilizar para distribuir a la población. Entonces, debe ser una parte importante, ¿no? Porque ya no se permite que las empresas municipales o los gas municipales cojan todo el agua posible para dar agua potable, sino tiene que nacer de un estudio en donde la CENAGUA es la encargada, era la encargada, pero todavía podríamos decir que es, de darle la cantidad máxima de agua que puede ocupar la entidad del río. Entonces, de esta forma, se podría regular cuánta agua va a utilizar, ¿sí? Y cuántas fuentes se necesitan para abastecerla. Algo así como lo que está pasando en Quito, en donde Quito está en un punto, podríamos decir, un poco peligroso porque estamos llegando a un nivel
de aportes de ríos y de fuentes de agua en donde ya estamos llegando al límite. Entonces, el plan de crecimiento para lo que es consumo de agua en Quito es utilizar agua de la zona noroccidental. Entonces, ahí estaríamos enfocados en todos los ríos que quedan en las zonas aledañas a Quito, porque ustedes deben haberlo visto, pero nosotros aquí en Quito tenemos como fuentes principales todo lo que es la zona sur y suroriental, por ejemplo, lo que es Papayacta es una de nuestras principales fuentes, lo que es el Parque Nacional Cayambe-Coca, diría que son las principales, la zona del Troje, todos esos ríos están siendo utilizados como las principales fuentes de abastecimiento de la ciudad. Pero cuando ya lleguemos a un punto crítico, porque no se nos permite coger más agua, el plan es utilizar ahora los ríos de las zonas aledañas en el noroccidente de Quito. Entonces, ya está ese plan. Más luego creo que tengo unos gráficos acerca de eso para un poquito entenderlo mejor. Nos dice que estas autoridades de consumo, estas autorizaciones para consumo humano se generarán en periodos sucesivos que pueden ser renovables. Estos periodos serán de 20 años. Por otro lado, autorizaciones para riego, acuicultura y abrevadero de animales, todo enfocado a lo que es la agricultura y la ganadería, se otorgarán por un plazo no mayor a 10 años, o sea, reducimos el plazo, y pueden ser renovables. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que estamos en la capacidad de frenar estas autorizaciones en el caso de que exista un abuso por parte de las entidades o las empresas que están utilizando el agua para agricultura y ganadería. Y después en actividades productivas, en donde ya podrían entrar, por ejemplo, embotelladoras de agua, la Witi, la Coca-Cola, etcétera. Estas no son parte de la soberanía alimentaria, son actividades más comerciales y también tendrán un plazo de hasta 10 años que pueden ser renovables por igual o más periodos dependiendo del tiempo de la inversión que se va a generar para la actividad productiva. Y aquí se menciona que esta actividad productiva debe estar dentro del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo, y en esencia esta parte puede ser buena desde cierto enfoque, pero en el Plan Nacional de Desarrollo hay bastantes cambios y eso sí suele ser un problema. Por ejemplo, había un Plan Nacional de Desarrollo que iba a durar hasta 2025 y se lo cambió y después se generó el Plan Nacional de Desarrollo que iba a durar hasta 2022, me parece, y habrá que ver qué pasa con el gobierno de Guillermo Lasso en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo. La situación es que entre el plan que manejaba Correa y el plan que manejaba Lenín Moreno hubo bastantísimos cambios. Entonces era el Plan Nacional del Buen Vivir, el de Correa, y después Lenín Moreno generó el Plan Nacional Toda una Vida, en donde muchas de las proyecciones a largo plazo fueron frenadas. Entonces, eso también se vuelve una limitante, porque en nuestro país a ratos nosotros generamos estos cambios muy drásticos que nos quitan esa seguridad de poder seguir por un camino. Entonces, hay que tener en cuenta que estos cambios podrían llevar a que ciertas de estas autorizaciones ya no puedan ser renovadas y obviamente eso pone en riesgo las inversiones. Y si es que hay riesgo para las inversiones de la empresa, eso se ve directamente relacionado con lo que es el riesgo país y la limitación en lo que es la generación de inversión internacional. Bueno, de ahí se generó el reglamento para la Ley Orgánica de Recursos, en donde lo que había que hacer como objetivo es definir cuáles son los términos importantes en el uso y aprovechamiento del agua. O sea, cuáles son los términos más importantes de la ley que acabamos de ver, la Ley de Recursos Hídricos. Entonces, aquí se le puso como ente regulador al ARCA, adscritos en agua, y se generaron los límites naturales como riberas y cauces. Se definió también qué es y para qué sirve la servidumbre de uso público. Esto, como les digo, enfocado a que no haya ciertos grupos o personas o empresas
que se adueñen de los recursos, ¿sí? Sino que todos tienen la obligación de generar un servidumbre de paso para lo que es el uso y aprovechamiento del agua. Bueno, creo que hemos avanzado bastante. Creo que podemos dejarle por ahí de tal manera que continuemos con ustedes el día viernes y que no se vuelva tan pesada, porque yo sé que esta parte que es, es parte normativa suele ser bastante tediosa, por eso prefiero verla un poco rápido sin que se vuelva demasiado cansado. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, duda? ¿Nadie? Podemos quedar ahí entonces. Nos veríamos el día viernes. Un buen día a todos. Realmente, Inge. Lo dije. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge, gracias.